corresponde hablar de la ventilación pulmonar y tenemos que subdividir en lo que es la mecánica ventilatoria por un lado y por otro lado el ciclo respiratorio. Si empezamos por el ciclo respiratorio, lógicamente lo conforman dos fases, la inspiración y la expiración. La inspiración es una fase activa, forzada, mientras que la expiración es pasiva. ¿Por qué lo denominamos así? Simplemente por su estructura, las partes que lo componen y la manera en que se produce. En la inspiración entra oxígeno bien por orofaringe o bien por fosas nasales a través de las narinas y recuperamos o tomamos ciertas cantidades de aire, volúmenes, dependiendo de la necesidad y también de la capacidad pulmonar del paciente según su edad o sus condiciones físicas. Bien, además de que es activa, esta inspiración lógicamente conforma o toma como uso durante esa inspiración ciertas partes de nuestro sistema respiratorio, principalmente el diafragma, esa hoja laminar que separa cavidad torácica de la cavidad abdominal, y esa hoja que se mueve de forma activa durante la inspiración es la que permite que por un gradiente, por lo tanto juego, por lo tanto diferencia de presiones entre el exterior y el interior, entre el entorno, el ambiente y la cavidad intratorácica, se produzca ese paso de aire durante la inspiración. Sin embargo, la expiración, el diafragma se relaja a diferencia de la inspiración donde lo contraemos. En la expiración, esa relajación del diafragma unida a la musculatura intercostal hará que se produzca la salida pasiva, la exhalación de aire. Pues bien, en cuanto a estructuras que conforman este ciclo expiratorio-inspiratorio, tenemos que hablar del diafragma y de los intercostales externos e internos. Pero hay otra musculatura, esta sería la principal, que también puede venir a jugar un papel importante durante este proceso de inspiración-expiración y durante toda la mecánica ventilatoria. Hablamos entonces de una musculatura accesoria, secundaria, que tanto más va a ser preponderante en el caso de que existan situaciones en las que el paciente debe forzar ese patrón respiratorio, por lo tanto no hablamos ya de una eupnea o patrón respiratorio normal, sino de un proceso alterado, bien por voluntad propia o bien por ciertas patologías o consecuencia de la situación que está viviendo, como puede ser el dolor. Bien, en el caso de que utilicemos la musculatura secundaria y no solo la principal que empleamos en la eupnea, ya entran a tomar partido una serie de músculos que normalmente no deberían formar parte de este proceso inspiratorio-expiratorio. En esos patrones o bien anormales o forzados deberíamos hablar de arriba a abajo del esternocleidomastoideo, incluso en situaciones especialmente forzadas o de disnea intensa de la musculatura también de la cara, y además a nivel infraclavicular de los pectorales, incluso de los escalenos, por lo tanto de toda la cintura escapular, y a nivel subsifoideo, como sabemos, con esos bamboleos toracoabdominales que se producen, ese frémito y esas retracciones de la musculatura abdominal, tanto de los rectos como de los oblicuos abdominales. Lógicamente, todos estos músculos, una vez más, tenemos que tener claro que entran a jugar un papel importante en situaciones de inspiraciones forzadas o expiraciones forzadas, bien por voluntad del paciente o por una situación concomitante, cualquier tipo de patología. En resumen, debemos tener claro que el ciclo respiratorio es importante, por un lado, la mecánica ventilatoria, pero también su ciclo de inspiración y expiración, y que ambos sumados, este ciclo respiratorio y la manera en que ventilamos a nivel mecánico, es lo que conforma nuestra ventilación pulmonar.